Obtener los médicos implicados en las urgencias de ese día. Cuando tenemos una propiedad como esta, en general lo primero que hay que pensar es qué tipo debe devolver el método que implemente esta funcionalidad. Dice, obtener los médicos implicados en las urgencias de ese día. Una lista, un conjunto quizás mejor, ¿no? Digo, la diferencia entre la lista y el conjunto, como sabéis, son dos. Es que la lista está ordenada y el conjunto no, y en el conjunto no puede haber elementos repetidos y en la lista sí. Luego, el tipo adecuado para esta pregunta, obtener los médicos, es un conjunto, porque no pide orden y además no puede haber elementos repetidos. Luego, la respuesta a esta pregunta debe ser un conjunto de médicos. Para nosotros un médico va a ser un string. Luego, entonces, la funcionalidad obtener los médicos implicados en la urgencia de ese día debe devolver un set de string. Primero en la interfaz, get médicos implicados. Os decía que tanto número de ingresos como médicos implicados no recibe ningún argumento. Todo lo que necesita para calcularse los médicos implicados es un atributo de tipo urgencia, claro, pero es el atributo implícito, el que va a llamar a este método, por tanto no necesita ningún argumento de entrada. En las interfaces los métodos son públicos. Bueno, total, que tengo que devolver el conjunto de los médicos implicados en la urgencia. ¿Cómo lo hago? ¿A partir de qué información puedo yo obtener los médicos implicados? Yo lo único que tengo es this, aquí dentro. This es, según acabamos de ver, un día, un mes y un conjunto de ingresos. Eso es lo que es, un objeto de la clase urgencia. Un día, un mes y los ingresos. Por tanto, ¿a partir del día y del mes yo podría obtener los médicos implicados? Parece que no, ¿no? Parece difícil. Y a partir del mes, tampoco, ¿no? Luego, de las tres propiedades básicas que tiene urgencia, parece que yo los médicos los podré obtener del conjunto de ingresos. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el conjunto de ingresos? Bueno, pues el conjunto de ingresos se obtiene con el método getIngresos. ¿Qué devuelve getIngresos? Pues getIngresos devuelve un conjunto de ingresos. Cada uno de estos ingresos que tenía, entonces nos tenemos que ir al tipo ingreso. Cada uno de estos ingresos tenía una hora de entrada, una hora de salida, el número de la seguridad social del paciente, el médico que lo atendió y el tipo de urgencia. Luego, si yo tengo un conjunto de elementos de este tipo, cada uno de esos elementos tiene el médico. Luego parece que, si me voy a donde estaba, a partir del conjunto de ingresos yo podré obtener cada uno de los médicos. Por tanto, yo tengo un conjunto de ingresos y de cada ingreso tengo que obtener el médico. ¿Cómo hago eso? Tengo un conjunto de ingresos y de cada ingreso obtengo el médico que trató ese ingreso, con un for. Tengo que hacer un for. Ese for recorrerá los ingresos obtenidos a partir de this, y cada uno de esos ingresos será tratado dentro del bucle. Por tanto, a partir de un ingreso yo tengo que obtener su médico. ¿Cómo obtengo el médico? Con el método getMédico. ¿El método getMédico qué me devuelve? Pues el método getMédico me devuelve un string que representa un médico. Y una vez que yo tengo ese string, ¿qué hago con él? Añadirlo al conjunto en este caso, que es lo que me falta. Fijaros que cuando yo tengo un método que devuelve un set de string, lógicamente lo primero que tendría que hacer es crearme parámetros. Le vamos a llamar conjunto de médicos y se crea invocando al constructor de conjuntos que es hasset. Me he definido un conjunto de médicos donde voy guardando los médicos que actuaron en los ingresos. Recorro mediante un for todos los ingresos, obtengo el médico y ahora cojo ese médico y lo voy añadiendo mediante el método add al conjunto correspondiente. Eso lo hago para todos los ingresos. Fijaros que si hay un médico que ha tratado dos ingresos diferentes no hay ningún problema, porque para eso es un conjunto y los elementos repetidos van a desaparecer. Y finalmente me quedaría, pues, devolver el conjunto de médicos. De cada ingreso yo obtengo el médico y ese médico lo añado al conjunto. Ese conjunto tiene la ventaja, precisamente por eso lo he puesto que sea un conjunto y no una lista, es que al ser un conjunto, los médicos que estén repetidos solo van a estar una vez. Si yo en vez de definir esto como un set, lo hubiera definido como una list, pues claro, lo estaría añadiendo todos y tendría después de comprobar cuáles son los médicos que están repetidos. La ventaja de definir un conjunto es que me quito ese problema. Los repetidos desaparecen. Por tanto, conclusión de este método. Si me dicen que obtenga la relación de una serie de objetos y en esa relación no puede haber objetos repetidos, no debo utilizar list, sino set. Nosotros solo podemos partir de un objeto de tipo urgencia y los de tipo urgencia solo tienen los ingresos. Entonces, no tienes más remedio que recorrer los ingresos para hacer cualquier tratamiento. Si todos los problemas que vamos a hacer ahora, todos tendrán que obtener el conjunto de ingresos y a partir del conjunto de ingresos hacer el tratamiento que sea.